hermano, deja de tenerle miedo al enemigo. Oh, hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Oh, está contigo. Oh, la victoria es segura si te pones la armadura. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta grabación de la serie que hemos titulado La armadura de un buen soldado. Estamos aquí en la iglesia Sinaí con el pastor José Luis Ábalos en la alcaldía de Iztapalapa, un servidor Valentín Espinosa, y pues vamos a continuar con nuestra grabación, con esta serie. Sé, ¿verdad? Y es mi oración que Dios es el que está enseñándonos, Dios es el que está recordándonos, Dios es el que está hablando, enseñando, ¿verdad? Yo siempre comparto que así como Jesús estuvo con sus discípulos y hablaba y enseñaba, yo sé que el día de hoy también el maestro es Jesucristo. Yo solamente soy el canal, el medio, ¿verdad? Pero Él es el que nos habla, Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye, y damos gracias a Dios por ello. En la primera, déjeme rápidamente hacer un resumen. En la primera grabación se tituló Un buen soldado. La segunda conferencia hablamos acerca del cinturón. La siguiente conferencia hablamos acerca de lo que es la coraza. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el calzado de los pies. Si ustedes se dan cuenta, la armadura abarca todas las áreas. La cintura, el pecho, ahorita vamos a ver lo que el calzado, o sea, los pies. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? También hay una pieza que cubre nuestra cabeza, nuestra mente, un escudo, una espada. Entonces, toda esta armadura está bien diseñada porque el Señor quiere y desea que tú y yo, amado hermano, seamos buenos soldados. Y un buen soldado, quiero decirte, amado hermano, que una de muchas características de un buen soldado es que el soldado está consciente que en cualquier momento, amado hermano, el enemigo nos puede atacar. Yo creo que ahí está el secreto. Yo creo que ahí está, ¿verdad?, un punto importante. A veces nosotros nos olvidamos y nos descuidamos, ¿verdad?, cuando y se nos olvida que el enemigo puede atacar en cualquier momento. En cualquier momento el enemigo está dispuesto a atacarnos, dispuesto a lanzar sus ataques. Así es que vamos a hacer una oración en esta tarde, mis hermanos, para poner este estudio en las manos del Señor. Vamos a orar, oremos, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos porque en esta tarde nos permite, Señor, nuevamente meditar, aprender, reflexionar, recordar lo que está escrito en tu palabra, Señor. Gracias porque esta es la cuarta grabación en que tú permites, Señor, que tengamos acerca de este tema, la armadura, para que seamos unos buenos soldados. Señor, yo te pido por mis hermanos que van a escuchar, que van a atender, que van a ver esta conferencia, este estudio. Te pido que tú prepares su mente, su corazón, y que tú también tengas a bien, Señor, prepararme a mí para poder compartir, Señor, lo que tú quieres que se comparta, Señor. Te alabamos, te bendecimos, y Señor, usa estas conferencias, usa, Señor, este material, usa estos videos, Señor, para edificar a tu pueblo, para edificar a la vida de mis hermanos, para edificar, Señor, a todos aquellos que lo vean, porque ese es el propósito, Señor,
que sea edificada tu iglesia, que sea edificado tu pueblo, que sea edificados mis hermanos. Y ese es el único propósito, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Voy a permitirme leer, hermano, Efesios capítulo 6, versículo 15, que es la parte que nos corresponde el día de hoy. Y dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hoy, amados hermanos, nos toca hablar acerca del calzado de los pies, ¿verdad? Traigo aquí una ilustración donde aparecen, amados hermanos, ¿verdad?, cómo era el calzado en aquel tiempo de los soldados romanos. Yo quiero que tengan en mente esta imagen. Vuelvo a comentar, es una ilustración del calzado de los soldados romanos en aquel tiempo, ¿verdad? Voy a hablar un poquito acerca, amado hermano, ¿verdad?, de esto. Cuando la Biblia dice calzados los pies, no, a lo mejor pensamos, ¿verdad?, que pudimos llegar a pensar que se trataba de un calzado como el de nuestros días. Y eso pues no es así. Cuando la Biblia dice calzados, se refiere precisamente a un tipo, amado hermano, era casi un tipo de sandalias, un tipo de guaraches más o menos. Había de varios modelos, era hecho de un cuero resistente, tenía que ser cómodo, ¿verdad? Este calzado de los soldados tenía que ser cómodo. También, amado hermano, repito, era de diferentes modelos, ¿verdad? Por lo general, amado hermano, estos guaraches o sandalias, lo que menciona del calzado, ¿verdad?, era un poco alto, llegaba, ¿verdad?, la sandalia o el guarache, hermanos, más o menos un poco abajito de la rodilla, como lo vemos en la ilustración. Era un poquito abajo de la rodilla, así es que era como una especie, no sé, como algo así como de la altura de una bota, ¿no? Era la altura de ese calzado. Y, amado hermano, dice la Biblia en la versión, ya se habló del cinturón, ya se habló de la coraza. El cinturón nos rodea, ¿verdad?, nuestra cintura, nos da firmeza. Ya hablamos de la coraza que protege y cubre el pecho y principalmente nuestro corazón, y etcétera, etcétera. Y ahorita, amado hermano, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va avanzando y llega a hablarnos acerca de este calzado. Y dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quiero leer este mismo versículo de Efesios capítulo 6, verso 15 en otra versión. Y dice así, voy a leerla en la versión lenguaje sencillo. Y dice, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Todo esto lo hemos compartido y lo he subrayado. Todo esto es una metáfora. Todo esto es una ilustración de algo que Pablo está viendo, de algo que Pablo está observando, pero el Espíritu Santo lo instruye a escribir, pero para dar un significado espiritual, ¿sí? Dijimos que el significado espiritual del cinturón es que nosotros, así como el cinturón de una manera física nos rodea, ¿verdad?, así nosotros debemos rodearnos de la verdad. Así como la coraza protege y guarda nuestro corazón, ¿verdad?, nosotros debemos tener mucho cuidado en tener un corazón sano y limpio. Y en este caso, amado hermano, habla del calzado.
Y hablando espiritualmente, hermano, del calzado, esto habla, como dice aquí, vean, que debemos compartir el evangelio de la paz. Dice en la versión 60, en la versión 1960, la versión que todos tenemos, dice, calzado los pies con el apresto. Y estudiando este versículo dije, bueno, calzados, y como les comparto, no es un calzado como nuestros días, sino era un tipo de guarache, un tipo de sandalia, que era alto, que era de cuero, que era resistente. Pero siguiendo el versículo dice, con el apresto. Y yo dije, a ver, ¿qué significa, o cuál es el significado de la palabra apresto? Y yo lo busqué en el diccionario, y apresto significa disposición. Apresto significa estar preparado. Entonces, si quisiéramos darle ese significado a la palabra presto, entonces diría, y calzado los pies con esa disposición o con esa preparación de compartir el evangelio. ¿Y el evangelio de qué? El evangelio de la paz. Entonces, hablando espiritualmente, un buen soldado, aparte de rodearse de la verdad, aparte de cuidar su corazón hablando espiritualmente, un buen soldado también es aquel que comparte, que está dispuesto, que está preparado para compartir el evangelio de la paz. Sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas buenas nuevas o esas buenas noticias? Pues son noticias de paz, ¿verdad? Entonces, por eso es que también leí esa versión, la versión lenguaje sencillo, donde nos dice, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla, o sea, estén siempre dispuestos, estén siempre preparados para anunciar. Así es que, hermanos, como buenos soldados, debemos estar dispuestos, debemos estar preparados, debemos estar con la mejor actitud de poder compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas, hermano. Y déjame decirte que quiero compartir con ustedes otros versículos donde hablan precisamente también de que nosotros debemos compartir las buenas nuevas. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo número 10. Romanos, capítulo número 10. Y vamos a leer dos versículos. Romanos 10. Versículo número 14 y versículo número 15. Y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escrito está, y aquí está el verso, hermano, y el punto: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate, hermano, este versículo está bien claro, es bien específico y habla precisamente de eso. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiero nuevamente también leer estos versículos en lenguaje sencillo, y dice de la siguiente manera: pero ¿cómo van a llamarlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Cómo van a saberlo si nadie les hable acerca del Señor Jesucristo? Y el versículo 15 en esta versión dice: ¿y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas nuevas.
Entonces, este verso también, hermano, confirma lo que está en Efesios capítulo 6, verso 15, donde dice que un buen soldado se calza con el apresto el evangelio de la paz. Estamos explicando que entonces un buen soldado no podía ir a la guerra, hermano, vea, descalzo. Imagínense un pobre hombre, ¿no? Si fuera a la guerra sin descalzo. No, un buen soldado tenía que tener un buen calzado, ¿verdad? Un calzado que era cómodo, que un buen calzado, hermano, donde le protegiera. De hecho, algunos comentaristas dicen que la suela de esos guaraches, de esas sandalias, estamos hablando así, dice que más o menos eran como los zapatos de fútbol. Ustedes, bueno, la mayoría sabemos que los zapatos de fútbol tienen tacos, ¿verdad? Y esos tacos les dan estabilidad. Bueno, algunos comentaristas, teólogos, dicen que ese calzado de esos soldados llevaban también en esas sandalias, en esos guaraches, ¿verdad? Un tipo de tacos, ¿verdad? Que les ayudaba más, ¿verdad? A poder caminar y poder avanzar, ¿sí? Recordemos, hermanos, que en ese tiempo los conflictos, ¿verdad? Pues era al aire abierto, en cerros o en montañas o en praderas, ¿verdad? Entonces, también por eso es que el soldado necesitaba un calzado cómodo, que era de cuero, para poder también tener esa seguridad y esa confianza de avanzar, de caminar, ya sea sobre lodo, ya sea sobre pasto, ya sea sobre terreno pedregoso, sea en pura tierra. El soldado, ¿verdad? También estaba confiando de que pues sus pies estaban cómodos, sus pies estaban seguros, sus pies estaban protegidos. Y entonces también nosotros como cristianos, amados hermanos, necesitamos recordar que Jesucristo, ¿verdad? Nos manda y nos envía a compartir y a predicar las buenas nuevas. Y como dice aquí, pues si no hay nadie que les predique, si no hay nadie que les enseñe, si no hay nadie que les diga las buenas nuevas, ¿cómo van a ser salvos? Hermano, tenemos que nosotros ser esos embajadores. Tenemos que nosotros ser esos que proclaman, que anuncian, que comparten las buenas nuevas. Y como dice cómo termina ese versículo, dice, cuán hermosos, amados hermanos, son los pies de los que anuncian, de los que proclaman, de los que caminan y van y hablan de las buenas nuevas. Sí, hermano, tenemos que rodearnos de la verdad como un cinturón en nuestra vida. Sí, tenemos que proteger, cuidar y pensar en nuestro corazón que esté limpio, puro, sano. Pero también, amado hermano, tenemos que no tenemos que olvidar que también una de las funciones de un soldado es proclamar, es compartir las buenas nuevas. Por eso es que parte de la armadura, así dice, y calzaos los pies con el apresto. Vuelvo a comentar, apresto significa esa disposición, esa preparación para poder caminar, para poder ir, para poder, no importa que tengamos que caminar con terrenos pedregosos o con pasto o con lodo, no importa, tenemos que ir y compartir el evangelio de la paz, que son las buenas nuevas. Y bueno, pues tú y yo sabemos, hermanos, lo que dice Mateo, cuando Jesucristo ascendió, ¿verdad? El mandamiento o la última instrucción que Jesucristo dio a sus discípulos, ¿verdad? Yo sé que nosotros lo conocemos, pero de todos modos le voy a dar lectura, hermano, allá en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Donde está
la gran comisión. Pero a veces esta gran comisión se vuelve en la tarea que menos recordamos. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las últimas palabras que Jesucristo pronunció estando en esta tierra en una forma física. Esta fue la última instrucción. Jesús había dado muchas instrucciones a sus discípulos que están registradas cuando leemos los evangelios. Pero la última instrucción que Jesucristo dejó a sus discípulos fue precisamente eso. Dice, fue ir y predicar. Y un buen soldado, hermano, para que podamos nosotros podernos llamar buenos soldados, vuelvo a comentar, debemos rodearnos de la verdad, debemos cuidar nuestro corazón, pero un buen soldado también, hermano, nunca olvida de que debe calzar los pies con el apresto, con la disposición de llevar las buenas nuevas a aquellos que están perdidos. Jesucristo dijo que nosotros, que tú y yo, somos la sal de la tierra. Jesucristo dijo que tú y yo somos la luz del mundo. Jesucristo dijo, amado hermano, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, tenemos que predicar, anunciar el Evangelio, las buenas nuevas. Y si nosotros también vamos al libro de Hechos, hermanos, también Jesucristo le dijo, pues, me seréis testigos. ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, nuevamente, no solamente al terminar los evangelios en Mateo, en Marcos, ¿verdad?, en Lucas, habla de que Jesucristo encomendó a sus discípulos, ¿verdad?, de ir y predicar el evangelio. No solamente, sino en el libro de Hechos, hermanos, en su primer capítulo, ¿verdad?, Jesucristo dijo, pues, y me seréis testigos. O sea, irán y compartirán, irán y evangelizarán. Por eso es que me llamó mucho esa palabra, el apresto. Quiere decir esa disposición, quiere decir esa preparación para poder compartir. Otra parte de la Biblia, hermano, dice que no nos cansemos. No nos cansemos, amados hermanos, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Nuestra tarea, amado hermano, como buenos soldados, es compartir, es predicar, es anunciar el evangelio de la paz. Hoy más que nunca, ¿verdad?, el ser humano necesita encontrar esa paz que solamente el Señor da, esa paz que solamente, ¿verdad?, Jesucristo da. Por eso Efesios dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En este tiempo en que estamos viviendo, en estos momentos, en este tiempo, es importante, hermano, que nosotros, que tú y yo podamos compartir el evangelio de la paz. Que decirle a los hombres, decirle a las personas que podemos experimentar la paz de Dios, pero siempre y cuando tengamos la paz con Dios. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es tener paz con Dios, y entonces yo voy a disfrutar la paz de Dios. Y la gente, hermano, dentro de su corazón, realmente las personas están buscando y desean esa paz. Pero muchos no saben cómo encontrar esa paz. Muchos no saben cómo experimentar esa paz. Y entonces un buen soldado es el que va y comparte y declara y enseña el evangelio y le dice a las personas, mira, tú puedes tener esa paz con Dios para que puedas tener la paz de Dios. Dos cosas bien importantes. Tener la paz con Dios. La Biblia dice, bueno, tú y yo lo sabemos, que en otro tiempo
Tú y yo, amados hermanos, éramos enemigos de Dios. Y todos aquellos que están lejos del Señor, pues están constituidos como enemigos de Dios. Pero el Señor, nuestro Padre, envió a Jesucristo para que nosotros tengamos, ¿verdad? Ya no seamos enemigos, sino estemos en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, entonces vamos a experimentar la paz de Dios. Ayer estaba viendo las noticias y ya casi van 200 días de guerra allá del otro lado del mundo, entre Rusia y Ucrania, y cuántos cientos de muertos y bombas y dolor y familias desintegradas. Hermano, está duro. Necesitan tener la paz de Dios y estar en paz con Dios. Pero no solamente allá en Ucrania y en Rusia, hermanos, aquí en nuestra República Mexicana, en nuestro país, también me da tanta tristeza, hermanos, en las mismas noticias en Zacatecas y en otros estados, ¿verdad? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuántas lágrimas? ¿Verdad? Y entonces es como nosotros necesitamos tener el apresto del Evangelio de la paz. Como buenos soldados debemos calzar los pies con el apresto, o sea, con esa disposición, con esa preparación, con ese deseo, sin cansarnos, sin perder la esperanza de compartir, de predicar y de dar a conocer el Evangelio de la paz. El mundo necesita la paz. Los seres humanos que están a nuestro alrededor necesitan de esa paz. Nuestra familia que no conoce al Señor necesita de esa paz. Y hermano, el Señor nos ha llamado para que para que seamos buenos soldados. Que no seamos soldados del montón, sino que seamos buenos soldados. Y un buen soldado en la Biblia, como ejemplo, lo encontramos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él siempre estuvo calzado sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y muestra es de que hizo sus 3 viajes misioneros y que estuvo predicando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, Pablo realmente, ¿verdad? Él usó el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Si tú, en verdad, y yo queremos ser buenos soldados, hermanos, rodeémonos de la verdad. Que nuestra vida esté rodeado de la verdad. Si tú y yo queremos ser buenos soldados, hermanos, cuidemos y guardemos, protejamos nuestro corazón. Y si tú y yo queremos ser buenos soldados, no olvidemos que también incluye el que nosotros podamos compartir con el apresto el Evangelio de la paz. Esa es nuestra tarea, hermanos. Esa es nuestra tarea. Calzados los pies con el apresto de la paz. Oremos y que el Señor nos permita ser buenos soldados que estén con el apresto del Evangelio de la paz. Padre, gracias porque al inicio orábamos que tú hablaras a nuestras vidas, que tú enseñaras a nuestras vidas, y a través de esta pieza que usaban los soldados romanos en aquel tiempo, este calzado que era como unos sandalias o como guaraches, Señor, permítenos a nosotros también calzarnos con el apresto, es decir, con esa disposición y con esa preparación para compartir el Evangelio de la paz. Hemos leído aquí en Romanos, capítulo número 10, verso 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Oh Señor, ayúdanos realmente a salir, compartir
las buenas nuevas de la paz contigo y la paz tuya, Señor. Ayúdanos, el mundo, la gente que está alrededor nuestra, Señor, que estemos conscientes de que ellos anhelan, desean y están buscando la paz. Ayuda a mis hermanos y a mí a que seamos la sal y la luz de este mundo, Señor, y que podamos alcanzar y proclamar y predicar y enseñar el evangelio de la paz. Esa paz, Señor, que solamente se encuentra cuando estamos cerca de ti, cuando estamos en comunión contigo, cuando obedecemos tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos. Gracias por esta pieza de la armadura. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que el cinturón es lo que rodea al soldado y que nosotros debemos rodearnos de la verdad. Y que el soldado también se protegía con esa coraza y también que nosotros protejamos nuestro corazón. Pero hoy aprendemos, hoy recordamos, hoy tú nos hablas de que debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gracias te damos. Permítenos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y que tengamos esa decisión, esa preparación, Señor, esa disposición para poder compartirte a la gente que necesita, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos y a la gente que está alrededor nuestro, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Pongámonos la armadura, dice este canto. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.